Bueno, pues tenemos a Miguel Ángel Román, que es la voz del fútbol en Movistar, una de las voces del fútbol en Movistar La Liga. Antes estuvo en Bein Sports, al principio de los tiempos en Gol TV. Y bueno, lo primero, un saludo, Miguel Ángel. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás? Y mira, siempre que tengo un invitado, y especialmente de deportes, empezamos independientemente bueno, de las preguntas que tienen que ver más con las charlas que tienen que ver más con su profesión, pues con lo que es el disfrute de la disciplina, ¿no? Que nos gusta, en este caso es el fútbol. Y te voy a preguntar un poquito por cuáles son tus primeros recuerdos del fútbol. ¿Qué Uf, partidos recuerdas tú? ¿Qué jugadores? ¿En qué momento tienes tú la idea de que te pudo empezar a gustar el fútbol? pues yo quizá el partido de España contra Malta sea uno de los primeros. Yo soy del 77. Igual que Sea yo. uno de los recuerdos así más claros que tengo en mente del fútbol. La goleada de España contra Dinamarca en México 86, de levantarme al día siguiente y que todo el mundo hablara del buitre. Quizá por ahí o quizá un poco antes. Yo que soy de aquí de Barcelona, no sé si conoces la historia de l'Urruti t'estimo, pero aquí nadie que viviese en Cataluña, fuese del Barça, del Madrid o del Mataró, da igual, o del Matalascañas, huyó de aquel momento también, que es anterior al Mundial del 86, ¿no? Pero luego, claro, ya siendo más consciente, la Quinta del Buitre, eh, todo eso serían mis primeros recuerdos. Ahí creo que entró en contacto con el fútbol profesional, porque el contacto con el fútbol de calle desde el primer día. Además, en mi familia, tanto mi padre como mi hermano han sido porteros y han jugado al fútbol toda la vida. Yo no, yo era muy malo. Bueno, he jugado, pero no en ningún equipo. Y entonces el contacto con este deporte ha sido desde el primer día. Oye, ¿y tú veías Oliver y Benji? Hombre, claro. Si tú el 77, que es igual que yo. Sí, claro. Además, piensa que te estoy hablando de memoria, pero creo que las emisiones de Telecinco en España comienzan en el 89 o en el 90. 90. Y claro, ahí estamos, tenemos la edad, ¿no? Tenemos 12, 13, 14 años y aquello fue realmente impactante. Yo creo que es una serie que ha marcado a una o dos generaciones de españoles, seguro, y a la nuestra, por supuesto. Lo estaba pensando lo de Oliver y Benji, más allá del topicazo, porque yo creo que es el único, quizá, elemento de cultura popular Mm. en el que uno de los personajes clave es el comentarista. Sí, Es es decir, cierto. Es cierto porque esa narrativa de Oliver y Benji que siempre está contada por parte del hombre que coge la pelota del Newton, no sé cuándo. Es la gran voz de esa serie, probablemente sea el comentarista, que es el que te va narrando cada evento, más allá. sí, Más allá sí, y además piensa que conseguía mantenerte en tensión en aquellas jugadas eternas, porque una jugada podía durar un capítulo entero de 22 o 24 minutos. No recuerdo el metraje ahora mismo de los capítulos de Campeones, pero la cosa debería andar por ahí. Y a lo mejor en un capítulo veías dos jugadas con aquel campo ovalado que se podía comprobar que la Tierra era redonda gracias a Campeones. Y entonces el narrador conseguía que estuvieses metido allí de lleno, sí. Y también pensaba, es cierto, esto va, por supuesto, por tu labor de comentarista, ¿no? Pero decía, primero pensé en lo de Oliver y Benji, ¿no? Y luego decía, joder, pero es que mi hijo de 6 años, Mm, que le encanta el mm. fútbol, se ve todos los partidos, todos los que retransmites tú y todos los que retransmiten todos los demás. Y, claro, cuando él juega en casa, con su pelotita y tal, como hemos hecho todos, él retransmite el partido. Claro. Bueno, yo creo que eso. No concibe, pero no lo retransmite, no sé cómo decirte, no sé cómo se puede transmitir de otra manera. Es decir, no cuenta el partido como lo contaría si lo estuviera jugando. Venga, pasa, aquí solo, tal, venga, tal, te la doy, tal. No, lo Lo retransmite. narra. ¿Cómo lo narra? Efectivamente, lo narra como un profesional. Bueno, supongo que esto al final es como ha crecido con ello y es algo que está viendo cada día, pero yo creo que lo hemos hecho todos, ¿eh? Yo Probablemente.
Yo que no veía todos los partidos, porque en nuestra época, cuando éramos jóvenes, se veía un partido a la semana y sí se veía. Pero sí que escuchábamos mucho la radio, ¿no? Nuestra educación futbolística o deportiva va de la mano de la radio en nuestro caso, ¿no? Pero yo recuerdo también estar en la plaza jugando a fútbol y narrando los partidos, ¿no? Siempre cualquier jugada era la jugada definitiva del encuentro, cualquier penalti era el que iba a decantar esa final que se estaba jugando en la plazoleta, ¿no? Yo creo que es algo común a todos los críos. Lo que ocurre es que ahora, pues los chavales en casa pues ven partidos cada día y nosotros veíamos uno de vez en cuando. Oye, ¿y cómo se pega el salto? Que tenemos toda esta introducción larguísima, ¿no? Del comentarista como una figura, pues, divertida, ¿no? De dibujos animados, de los niños que juegan, de la fabulación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Del creerse que estás en un partido de verdad, porque lo estás retransmitiendo. Entonces, si lo estás retransmitiendo, es que es de verdad. Ese es el punto que le da la verosimilitud, ¿no? A el partidito que te echas no ya en la plaza, sino en tu salón, ¿no? Con las paredes, tirando contra las paredes. ¿En qué momento coges tú y te surge la oportunidad de decir, no, a ver, Miguel Ángel, tú te vas a encargar de retransmitir? Bueno, esto, como la mayoría de cosas sensacionales que nos pasan en la vida, fue absolutamente casual. Mi objetivo no era ser narrador de fútbol. Yo quería ser periodista desde que era muy pequeño, me gustaba el deporte, me gustaba mucho el fútbol y me gustaban mucho sobre todo los deportes de motor, pero mi objetivo principal no era ser narrador de fútbol. Pero empecé a estudiar periodismo y me decepcionó absolutamente la universidad. Yo creo que es algo que nos ha pasado a un 90% de los estudiantes en general y en el caso de los estudiantes de periodismo casi al 100%, ¿no? Y entonces tomé la decisión, después del primer semestre en primero, que lo que necesitaba era entrar en contacto con la profesión, que era lo que a mí me gustaba, contar cosas, ¿no? Y entonces, a raíz de eso, con un compañero de clase que él dirigía el carrusel de la cadena SER en Lleida, pues me dijo, oye, mira, pues existe esta oportunidad, ¿te atreverías? Y yo, pues en aquella época decía que sí a todo, porque creo que era lo que debía hacer, ¿no? Y entonces le dije que sí a Joan David y empecé a narrar en septiembre del 99 de forma casual, sin que fuese mi objetivo prioritario como profesional de la información. Y aquí sigo, 20 años después, dándole al pico con el fútbol. Pero no era un objetivo premeditado, en mi caso, ser narrador de fútbol. Y cómo, una vez que vas progresando, quiero decir, una vez que te vas, bueno, vas alcanzando una cierta notoriedad y, bueno, pues ya quieres ser retransmitir partidos de la liga, bueno, que eso conlleva, es decir, que la gente te oye, te escucha, dice, pues, qué buen comentario, dice este idiota, ¿qué dice? ¿No? Que es lo que es el exponerse, ¿no? Que es lo que siempre pasa, Sí. que hay quien sí y hay quien no, digas lo que digas. ¿Llegas a sentir algo parecido a la responsabilidad? Porque yo estaba pensando, Claro, pero eso... es que no es lo mismo el partido. No sé si te acuerdas tú, antes estaba muy de moda lo de cuando no había retraso con los satélites, lo de que te ponías el partido y luego te ponías a García normalmente, a José María Sí, García sí, en la radio, ¿no? claro. Porque Sí, iban sí. sincronizados, ¿no? Ahora es muy complicado, salvo que pongas la opción de la radio en tal. Pero antes, bueno, como se jugaban más partidos a la vez, pues entonces, bueno, pues para estar atentos a los demás, pues te ponías el... Y claro, es un mundo distinto, ¿no? Lo estamos viendo ahora, cómo puede ser un mundo distinto con afición y sin afición. Y desde tu casa, ¿cómo ves un partido? O la sensación que tú tienes del partido, si te lo cuentan de determinada manera o si te lo cuentan de otra. En ese punto de la responsabilidad de decir, probablemente la experiencia del espectador va muy vinculada a lo que yo diga. ¿Qué parte de esa experiencia te motiva y qué parte te abruma un poco? A ver, responsabilidad cuando te pones delante de un micrófono para contar un partido de fútbol o para contar lo que sea. La sientes aunque estés narrando un partido de segunda regional, que los he narrado. Quiero decir, la responsabilidad por hacerlo bien, la responsabilidad hacia tu profesión, la responsabilidad hacia tu jefe, hacia tu medio. Toda esa responsabilidad la sientes siempre y la tienes que ir poco a poco asumiendo y haciendo la digestión, porque cuando empiezas todo eso unido a los nervios, se te hace bola, ¿no? Lo que pasa es que llega un punto que te acostumbras. Eso es como todo. Por ejemplo, antes decías que tienes un hijo pequeño, ¿no? Pues al principio la responsabilidad de la paternidad te abruma hasta tal punto que casi te bloquea cuando llega la primera gripe, cuando llega la primera fiebre, cuando llega la primera otitis. Luego
llegarán más fiebres, llegarán más gripes, llegarán más otitis y sabrás afrontarlo con cierto miedo, pero con tranquilidad. Pues en mi caso, o en nuestro caso, y porque intuyo que nos pasa a todos, es un poco lo mismo. Te vas haciendo esa responsabilidad y sobre lo que hablabas de la experiencia del telespectador, en este caso, porque yo trabajo en televisión, al final tu manera de contar las cosas también va muy de la mano del medio en el que trabajes. Y entonces tú tienes que adaptar tu forma de relatar. ¿A quién se lo estoy contando? ¿Quién es mi público objetivo? ¿Para quién estoy trabajando? Miguel Ángel Román, esto de hablar en tercera persona queda muy feo, ¿no? Pero, Pero sí, es necesario. pero si yo trabajase en la radio, mi manera de retransmitir sería muy similar, pero sería distinta como lo es ahora trabajando en Movistar. Y a la vez sería muy similar y distinta si trabajase en un canal en abierto, etcétera, etcétera. Al final tienes que ir adaptando el discurso sobre la experiencia del telespectador, pues, oye, sí que lo piensas, pero al final yo lo que busco cuando entro a narrar un partido es pasármelo bien yo, Mm. pasármelo bien contándolo yo. Si yo soy capaz de pasármelo bien, es probable que la experiencia del que está al otro lado de la pantalla sea buena. Si yo estoy sufriendo y estoy pensando todo el rato en cómo lo tengo que hacer entonces estaría muerto. Al principio piensas mucho, luego sigues pensando, pero piensas de otra manera. Mira, como sabes, yo soy escritor, entonces me Mm, encanta la parte pues, un poco más oscura, ¿no? Si quieres, de rascar, ¿no? Un poquito sobre la superficie. Y siempre pienso, joder, en el caso, por ejemplo, del comentarista, ¿no? O sea, tú llegas al partido bueno, y intentas pasártelo bien, pero a lo mejor el partido, bueno, pues por lo que sea, no voy a nombrar equipos, pero bueno, digamos que no se presta. no, 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 Y no que, sé. oye, y a lo mejor es que acabas de dejar a tu hijo o acabas de hablar con tu mujer porque tu hijo tiene esa otitis que decías, ¿no? O te han dado O una te has mala peleado con tu noticia mujer, sí. o estás y dices, ostras, tengo que hacer un espectáculo de 90 y pico minutos. Mm, Ellos también, los jugadores, por supuesto, mm, pero es que sin mi narración mm. el espectáculo no va a funcionar, que es decir, necesito tal. ¿Hay algún partido que recuerdes o algún momento que se te venga a la cabeza ahora? Decir, ostras, tuve que hacer verdaderamente de tripas corazón para eso, para poder dar el 100% al público y tirar para adelante. Y que Sí, a ver, eso ocurre durante la temporada, ocurre varias veces, porque durante la temporada tienes momentos cumbre, es decir, momentos en los que te ponen una piedra para narrar y te ves con fuerza, con ganas, con confianza y lo tiras para adelante, momentos valle en los que, aunque te pongan la final de un mundial, estás cansado, por lo que sea. Pero yendo más al terreno de lo personal, yo tuve un periodo de 2 años más o menos, quizá un poquito menos, que fue entre que nos dieron el diagnóstico de autismo de mi hija pequeña y ese transcurso de 2 años, donde el abordar los partidos me costaba porque no estabas, porque estaba en otra cosa, porque estaba en un proceso de duelo, de entender lo que le había pasado a mi vida, a la vida de mi hija mayor, a la vida de mi hija pequeña, a la vida de mi familia en general, ¿no? O sea, abordar los partidos era difícil. Y a la vez se convirtió la narración en un refugio. O sea, el empezar era difícil, el prepararlo era difícil, si el partido se caía mucho era difícil, pero si las cosas eran medianamente buenas, pues me servía para eh, olvidarme de mi vida durante un par de horas. ¿Cómo lo haces? Al final somos un poco actores los narradores de fútbol. Tenemos que actuar porque es lo que tú dices. Un día ya no es que tengas un problema personal grave, es que no has dormido bien porque te duele una muela y tienes que narrar un partido. Bueno, pues ese sentido de la responsabilidad hacia tu profesión, ese sentido de la responsabilidad hacia quien te está viendo, hace que pues, tengas que actuar y que hay un gol y lo cantes como si te fuese la vida en ello, aunque en realidad estás deseando apagar el micrófono, irte a tu casa y ponerte a dormir. Pero bueno, no, en realidad sí que es cierto que es algo distinto porque nuestro trabajo tiene un componente de cara a la galería, un componente público importante, es decir, hay miles de personas que te están escuchando, te están viendo y eso le añade una cierta presión, pero le ocurre igual al panadero, le ocurre igual al taxista que está destrozado por lo que sea y tiene que recibir un cliente y a lo mejor es un cliente que es de esto que tiene ganas de hablar, ¿no? Y lo hacen, ¿no? Pues nosotros lo mismo, no somos muy distintos. Sí, yo lo noto, por ejemplo, yo aparte de escritor, o sea, con lo que vivo realmente es de profesor Mm. de
también. Bueno, pues a ti te pasa igual. Claro, eso es lo que me refiero, que muchas veces me pasa, decir, o sea, de decir, bueno, es que tengo 5 horas de clase en la que lo que tengo que hacer es poner un show, o sea, decir, dar un Sí, sí. espectáculo, porque claro, no es lo mismo, y todos lo sabemos, porque todos hemos recibido clases, ¿no? Y sabemos que no es lo mismo que te lo expliquen de una manera que te lo expliquen con un mínimo de entusiasmo, ¿no? Entonces, Sí. intentas tener ese entusiasmo acerca del past perfect y el past simple, ¿no? Y tal, y dices, bueno, es que no, o sea, mi vida no está aquí, en el sentido de mi cabeza no está aquí, o sea, mi Sí, vida sí. ahora mismo está en otro lado porque tengo otra preocupación. Y aún así tienes que coger y esforzarte y dar el máximo. En todo caso, en el caso con los partidos de fútbol, también te digo una cosa, hay partidos que son insalvables y que por mucho que quieras tú ponerle, el partido no, y llega un punto que tú dimites del partido también porque el partido te hace dimitir, ¿no? Son los menos casos, pero en ocasiones pasa, ¿no? Y si eso coincide con que tú además estás jodido, pues imagínate, dimites absolutamente. Pero mira, yo Pero, te llevo siguiendo muchos años, mm, porque yo estaba, bueno, pues por suscripciones, historias, tal, dices, en televisión de pago y tal, y tu estilo no porque sí hay un tipo de narración que a mí no me disgusta, ¿eh? O sea, no lo estoy poniendo como crítica ni mucho menos, pero que sí es verdad que tiende a la evasión y que quizá la puso, quizá el gran pionero de eso fue Andrés Montes. Es decir, mm, cuando Andrés Montes se aburría con el partido, se ponía a hablar con Daimiel. Y punto. Y el partido seguía pasando, pero él sí, ya no sí. estaba retransmitiendo el partido. Él ya estaba contando no sé cuándo, o tal, o haciendo chistes, o contando cosas de la NBA igual de interesantes, pero que no tenían nada que ver con el partido. Y hay veces que ese estilo, por ejemplo, en la radio sabemos que también continuamente, ¿no? Es decir, si Sí, el partido es un rollo, se le quita la voz al comentarista y empiezan en el estudio pues, a charlar este con el otro y a hacerse chistes y el sí, sí. sorteo del jamón. Entonces, es más sencillo, pero sin embargo, por ejemplo, incluso te diría que Michael Robinson y Carlos Martínez, con la gran complicidad que tenían siempre, podían rozar momentos de eso, ¿no? De incluso vacilar, ¿no? De, bueno, vaya partido, vaya coñazo de partido, ¿no? Tal, y hacían un par de chistes y lo entendías como espectador, ¿no? Entendías que estaba en ese registro, pero sin embargo, en ese sentido a mí me da la sensación siempre de que tú haces muy pocas concesiones, de que eres tremendamente respetuoso con lo que está pasando. Es decir, que no te empiezas a ir o empiezas a divagar sobre otras cosas o tal, sino que sigues al partido, aunque el partido sea infinito. Me cuesta porque la experiencia me ha demostrado que el aficionado de un equipo que se pone a ver a su equipo, sobre todo en una televisión de pago, quiere ver el partido. No quiere que... Fútbol español, ¿eh? Fútbol internacional, ya entramos en otro ámbito, ¿no? Pero el aficionado de la liga que se pone a ver su equipo quiere ver a su equipo, quiere que le hables de su equipo, bien, mal, regular, y que le cuentes cosas de su equipo y que le cuentes cosas sobre todo del partido. Que todo remita al partido. Todo lo que sea hacer circunloquios y ponerte a divagar le molesta porque él está en tensión, porque su Atleti, su Alavés, su lo que sea, se está jugando 3 puntos que pueden ser importantes, ¿no? Y entonces siempre me ciño al partido. ¿Qué hago para dejar de hablar del juego sin dejar de hablar del partido? Pues procuro prepararme muy bien los partidos, sabiendo muy bien cuál es el contexto que rodea esos partidos, para poder hablar del partido hablando de otras cosas. Yo qué sé, típicos ejemplos chorras que me vienen a la cabeza. Pues yo qué sé, el otro día Simeone se convirtió en el entrenador que más victorias en la Liga, en la historia del Atlético de Madrid, superando a Luis Aragonés. Bueno, pues eso, dejas de hablar del partido y estás hablando del partido en realidad. O dejas de hablar del partido y estás hablando del Atlético. ¿No? Porque entiendo que la audiencia me reclama eso y porque tengo casi demostrado científicamente que a la que te pones a divagar sobre cualquier gilipollez, la gente quiere que le hables del partido, que te está pagando para que le hables del partido, no para que le hables de tu vida. En ese sentido, ¿tienes algún referente de narración, tanto pasado como Uf, presente? Decir, muchos, mencionó antes a Andrés muchos. Montes como precursor quizá de otra escuela, que Mm. ya te digo que a mí no me disgusta. No, no. Si se hace bien, que también hay quien lo hace muy mal, y entonces sí me disgusta, pero como todo en la vida. Pero, pero si se hace bien no me disgusta. Pero tú de decir, oye, me encanta cómo lo hacía fulanito, me encanta cómo lo hace ahora mismo. Yo he escuchado a muchísima gente, sobre todo a raíz de cuando empecé a ver que esto de narrar se me podía dar bien, ya me zambullí más en escuchar a mucha más gente, ¿no? Pero yo siempre lo digo, para mí mi referente principal es Carlos Martínez.
porque yo recuerdo la primera vez que escuché a Carlos en el Plus, en el bar, porque no teníamos el Plus en casa, coño, lo escuché y dije, esto es diferente a lo que habíamos escuchado hasta ahora. Con esto no quiero decir que José Ángel de la Casa no me gustase, ¿eh? Quiero decir que sonaba distinto, que había elementos diferentes en la narración de televisión que no habíamos visto hasta ese momento, salvo que pusieras un partido de Liga Argentina, y a mí el fútbol sudamericano, lo siento, no me gusta. ¿Pero te refieres al ritmo? ¿Te refieres? Entiendo. Sí. Carlos introdujo un ritmo que estaba a caballo entre lo que es la narración televisiva pura y la narración radiofónica, ¿no? Una narración mucho más hablada, una narración con un tono más alto, una narración con más cadencias y anticadencias de la voz, una narración en la que el narrador daba la sensación que se emocionaba con el juego, ¿no? Para utilizar un término que todo el mundo entiende más. Un narrador que cantaba los goles en la televisión, algo que no es demasiado habitual en la escuela clásica de narradores televisivos. A mí eso me llamó la atención, ¿no? Pero más allá de Carlos, pues claro, Gaspar Rossetti es un referente para mí, como creo que es para la gente de nuestra generación. Coño, Gaspar era Gaspar, y los partidos de España con Gaspar, y la volea de Zidane con Gaspar, y muchos otros momentos con Gaspar, ¿no? Yo que soy de aquí de Cataluña, pues Pere Escobar, que supongo que no lo conoces, pero que es un periodista, como es lógico, ¿eh? No es un... Pues, podría decir que sí, pero que realmente... No, da igual. Era como el José María del Toro, pero de la televisión en Cataluña, ¿vale? Recuerda que antes José María del Toro, sí, claro. Claro, los partidos importantes se daban los sábados en la Autonómica, y Pere Escobar era el narrador en mi época, ¿no? Y luego ya cuando empecé a bucear más, pues descubría muchos más narradores de los que he tratado de aprender. Pues Sixto Miguel Serrano lo descubrí primero narrando baloncesto, y luego lo escuché mucho con el fútbol, con Adolfo Barbero, con Enrique Pastor, que ahora son compañeros en Movistar, con Luis Flaqué, que es narrador en la SER y que además es amigo mío, del que he procurado aprender mucho. Antonio Muelas de Radio Nacional, también me gusta cómo narra. Alfredo Martínez de Onda Cero, también me parece un buen narrador. Quiero decir, desde que tomé la decisión que aquello de narrar se me podía dar bien y podía ser mi modo de vida, ya sí que me he zambullido más a escuchar otros narradores y he procurado aprender de todos un poco. Lo que pasa es que yo suelo decir que los narradores somos el resultado de todos los narradores que hemos escuchado, pasados por el filtro de nuestra personalidad, ¿no? Yo puedo escuchar mucho a Carlos, pero no puedo ser Carlos porque no soy Carlos. Puedo quedarme con cosas, con expresiones, con maneras de decir, digo Carlos, como te podría decir José Sánchez, Luis Izquierdo o quien sea, ¿no? Pero al final, cuando te pones a narrar, eres tú. Y tienes todo eso ahí, pero lo sacas como tú lo sientes y como tú lo entiendes. ¿No tienes la sensación, porque esto sucede, sabemos que sucede y volvemos un poquito al principio de la responsabilidad? Es decir, ostras, es que hasta cierto punto creo lenguaje. Es decir, pues cuando tú y yo crecimos, que eran los 80, pues todo el mundo imitaba a García, ¿no? Es decir, todo el mundo comentaba como si fuera García. Es decir, cuando ponía voz de algo de deportes, pues como García. Y luego, pues a lo mejor como Michael Robinson, a lo mejor luego como quien fuera, ¿no? Ya según quien te haya pillado más, quizá en la edad en la que estás empezando a conocer el deporte, ¿no? Y el decir, bueno, es que mi manera de contarlo, mi manera de incluso con los jugadores. Es decir, no has dicho, oye, a ver, este jugador me parece horrible, tal, pero es que sé que como le coja mucho, no sé cómo decirte, le ponga mucho el foco en él, le busco un problema, porque sé que la gente va a interpretar mucho el partido según lo que yo esté diciendo. Entonces digo, se la pasa a fulanito que la vuelve a perder. Y ya entonces la vuelve a perder. Y el que lo está viendo dice, es verdad, la vuelve a perder, y se cabrea con él. Y dices, ¿cómo puedes encontrar un equilibrio en todo eso, en decir, bueno, no es lo más objetivo posible? A ver, yo creo que me presentas dos temas distintos. Una cosa es el lenguaje. El lenguaje, yo soy periodista. Las palabras son los ladrillos con los que yo construyo mi relato, mi discurso, mi texto, lo que sea, ¿no? Por lo tanto, tengo que tener el mayor cariño posible hacia el lenguaje, hacia la lengua castellana, que es la lengua con la que trabajo. Sobre si creo estilo o no creo estilo, no pierdo ni 2 segundos en pensarlo.
Eh, no sé si lo creo, no sé si no lo creo. No me interesa demasiado crearlo, no es un objetivo en mi vida crear ningún tipo de estilo de nada. Si hay alguien a quien le puede gustar y quiere agarrar alguna expresión y utilizarla en su día a día o cuando se dedica al periodismo, perfecto, pero no. Lo que sí que trato es de mimar el lenguaje. ¿Cómo? Pues formándome todo lo que puedo y un poquito más. ¿Cómo? Leyendo fundamentalmente, que al final, tú que eres escritor, ¿cómo podemos mejorar la escritura? Leyendo y escribiendo. ¿Cómo puedo mejorar mi lenguaje hablado? Pues hablando y leyendo, ¿no? Pues ese es un poco el camino y respetando la lengua, ¿no? Y sobre la objetividad respecto a los jugadores, yo es que admiro a todo aquel que sabe hacer bien cualquier tipo de trabajo. Y entonces admiro a los futbolistas y admiro a los entrenadores y admiro a los panaderos y admiro a los mecánicos de coche, ¿no? Y entonces siento cierto pudor con ser excesivamente crítico con ellos. Porque, oye, yo tengo malos días también. Y ellos pues tienen malos días y ellos se equivocan. ¿Eso quiere decir que si un jugador se equivoca no lo voy a decir? No. Pero, a ver, no sé si va a quedar muy bonito que diga esto, pero suelo poner el mismo ejemplo. Yo te puedo decir hijo de puta de 20 maneras. Te puedo decir hijo de puta que en cuanto te lo digo me sueltas una hostia y me cruzas la cara con toda la razón del mundo, o te puedo decir hijo de puta y te vas a tu casa tan feliz. Hostia, pues me llamo hijo de puta y me voy más contento con unas castañuelas, ¿no? Pues con los futbolistas lo mismo, ¿no? No hay que cebarse con ellos, no hay que... Eso es lo que... Es una idea que tengo en la cabeza continuamente cuando estoy narrando, no ser excesivamente crítico con el futbolista sin dejar de contar lo que pasa, porque al final mi labor y mi principal responsabilidad es contar lo que ocurre. Has puesto muchas veces eso, la comparación con otras profesiones, ¿no? Es decir, bueno, yo lo que hago es esto, pero también el que hace otra cosa que es panadero o el que está, pues oye, también tiene sus cosas, ¿no? Ahora bien, aquí te voy a hacer una pregunta un poco trampa. Supongo que el panadero, yo como profesor desde luego me pasa, es decir, tengo alumnos y alumnos, o sea, que hay alumnos que me apetece mucho tener en clase y alumnos que no. Y supongo que el panadero tendrá clientes que cuando entran en la panadería dice, oh Dios mío, otra vez él. Ya O me ella, va a decir que la barra está poco cocida, sí. sí, o cualquier queja, o al revés, bueno, que no te apetece nada, vamos, por lo que sea. Y tú cuando de repente te cogen y te dicen, oye, Miguel Ángel, mira, tus partidos de esta semana. No sé si me puedes contestar a esto, pero ¿hay algún equipo que realmente te cueste? Que diga, madre mía, otra vez. No, no, de verdad, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? O Que al no... revés, o lo contrario, que digas, oye, mira, pues me Bueno, a gusta ver, este equipo, porque la verdad es que, yo qué sé, por lo que de, sea, me va bien con mi manera de contarlo. pero es que depende de la temporada. Claro, hay equipos, exceptuando los dos grandes, Barça y Madrid, que sí que mantienen una línea temporada tras temporada, porque siempre tienen a los mejores jugadores, porque siempre aspiran a lo mismo. Luego hay una serie de equipos que van como van, porque yo qué sé, el Valencia puede estar muy bien una temporada y a la temporada siguiente estar casi luchando por no bajar, ¿no? Pues mira, Entonces, en perdona, función... te voy a reformular la pregunta, además, porque yo, Mm. yo creo que sería un poco elegante de hacerlo ahora, pero decir, en tu experiencia pasada, ¿hay algún equipo que recuerdes? Porque si hablamos de ahora, además, alguien se va a enfadar, eso seguro. No, no, pero ¿Hay algún ¿sabes lo equipo que que me pasa? recuerdes tú decir, madre mía, cuando me tocaba este equipo? Y Bueno, tampoco pues es una crítica a ese equipo, es simplemente decir, oye, con mi manera de contar o contar, es que no me acuerdo. no, simplemente, por ejemplo, el Athletic Club de Ciganda era un equipo aburridísimo. No jugaba bien a fútbol, la idea de fútbol que tiene Ciganda pues no es que me apasione en exceso, pero hay equipos que no quieren ser protagonistas y que a pesar de ello me gusta verles jugar y me gusta, por ejemplo, el Getafe. Getafe no sería el paradigma del fútbol más vistoso del mundo, pero a Bueno, mí me gusta ver jugar al Getafe, ¿no? Eh, a mi El hijo Athletic también, ¿no? de... Dime, dime. No, que a mi hijo también, que es del Getafe. Ah, bueno, pues perfecto. Y no sé por qué, digo, lo comento Bueno, porque dices, ¿es el equipo, somos de Getafe? No. ¿Alguien de la familia es de Getafe? No. ¿Es un equipo espectacular? No. no, Pero sin embargo, pero mi hijo pues tiene su camiseta del Getafe. pues Porque oye, maravilloso. Pues, y en cambio, yo qué sé, el primer Sevilla de Sampaoli,
pues me encantaba narrarlo. O el Sevilla de las Europas Leagues de Unai Emery era un equipo súper agradecido. Yo que estuve durante 7 años narrando al Madrid, el Madrid de Mourinho de la Liga de los 100 puntos, aquel equipo era maravilloso para narrarlo. O sea, era aunque era un estilo absolutamente antagonista al estilo que todo el mundo abrazaba y al que todo el mundo le gustaba, que era el estilo del Barcelona de Guardiola, ¿no? Pero aquel Madrid era espectacular narrarlo. Yo qué sé, el Eibar es un equipo que me gusta mucho hacer también. Pero al final a los partidos siempre les encuentras algo. Es lo maravilloso que tiene el fútbol, que al final siempre hay algo, un detalle de un jugador. Por ejemplo, ahora me encanta hacer el Villarreal solo porque Cazorla pueda regalarme 4 detalles. Pues me encanta hacer el Villarreal solo por eso. Y a lo mejor luego el partido pues no tiene más. Pero ves que Santi haga 2 controles, te tire un caño y te filtre un balón así como quien no quiere la cosa, pues ya me ha arreglado la tarde, ¿no? Pero intento disfrutar con todos los partidos que me dan. Evidentemente, cuanto mejor sea a priori el partido, pues lo afrontas con, entre comillas, más ilusión. Pero como siempre digo, cuando a mí me dan la lista de partidos, me gusten más, me gusten menos, me hubiesen apetecido más o menos narrar a ese equipo o a otro equipo, en el momento que yo sé qué partidos voy a narrar, esos partidos, 2, 3, 4, 1, son los mejores partidos del fin de semana, simplemente porque son mis partidos. O sea, ese fin de semana se jugará el Barça-Madrid, pero si yo hago el Getafe-Almería, el Getafe-Almería es el mejor partido del fin de semana porque lo narro yo. Y lo voy a defender con uñas y dientes. Es tu partido, ¿no? Es tu territorio. Es mi partido, claro, es mi partido, tengo que hacerlo bien, tengo una responsabilidad con ese partido, con los espectadores que van a ver ese partido, con mi trabajo, con mis compañeros que están defendiendo el partido desde otro punto de vista y que la gente no los tiene en cuenta, cámaras, realizadores. Claro, toda esa gente de alguna manera depende de ti, ¿no? Hablabas antes del Madrid de Mourinho. Yo te conocí en esa época. Cuando veía el partido del Madrid de Mourinho, pues te veía a ti, obviamente. ¿Te sentiste demasiado, o sentías demasiado, eso, el punto de estar demasiado en el disparadero, quizá, aquel equipo que era tan mediático? Es decir, porque los dos grandes equipos mediáticos son el Barcelona de Guardiola y el Madrid de Mourinho, que coinciden, ¿no? Es decir, los dos consiguen elaborar una narrativa, que es que al Madrid le había faltado durante mucho tiempo, pero el Madrid consigue elaborar una narrativa. Quizá un poco, incluso pese al presidente, ¿no? Que decía que aquello de la narrativa es ganar, ¿no? Pero no, Mourinho tenía bien claro que la narrativa era otra cosa que podía llevarte a la victoria más fácilmente, sí. Podía acortar caminos la narrativa. ¿Tú notas algún tipo de presión? Es decir, todo lo que hay alrededor del Madrid de Mourinho y la figura de Mourinho se mira con lupa, además con verdadero odio, con verdadero amor que todavía tenemos en gente en Twitter 6 años después de que se haya ido Mourinho del Madrid o 7, con su foto de Mourinho y Mou Forever y tú te dirás con... Yo no he visto una asociación tan brutal de una afición con un entrenador. A mí me cansó. A mí me cansó simplemente y pasaba olímpicamente de todo esto. Yo era y soy, ahora ya no tanto, pero yo era un gran fan de Mourinho. Yo disfruté muchísimo con el Chelsea de Mourinho. Aquel equipo era una apisonadora, era maravilloso verle jugar. Vale, ahora alguien me estará escuchando y dirá, pero si era balón a Drogba la bajaba. Bueno, pues a mí me gustaba. Y ver salir aquel Chelsea al contragolpe era una delicia. Lo que pasa es que cuando llegó a España, ya en Milán la lió unas cuantas veces y aquel Inter también lo narré unos cuantos partidos. Ya el entrenador me gustaba, pero el personaje me cansaba. Y cuando llegó a España, a los pocos meses, el personaje ya me desbordó por completo. Yo en aquella época tuve la suerte que Gol no ofrecía en exclusiva los partidos del Madrid, los compartíamos con Canal Plus Liga, ¿no? Entonces, en aquella época Gol era un canal chiquitito y Canal Plus Liga era el pez grande, ¿no? Y entonces a mí me escuchaba razonablemente poca gente y mucha parte del ruido que se generó pues no me tocó. Debo decir además que nunca tuve ningún problema ni con el Madrid, ni con el entorno del Madrid, ni con Mourinho, ni con el entorno de Mourinho y no sentí ningún tipo de presión, pero sí hartazgo por todo lo que rodeaba aquello, por acabar el partido, coger el teléfono y encontrarte a los 4 de siempre diciendo, es que has dicho que, claro, que no era penalti. Yo iba más por ahí quizá, porque
Sí, pero Siempre ¿sabes está lo que pasa? no sé quién presiona, o si Florentino presiona, o si Bartomeu presiona, o si no sé quién. Lo supongo, Pero, no sé, porque no lo he vivido. Pero es verdad que lo que problema son los 80.000, 800.000 o 8 millones o lo que sean de cada uno, que luego hmm, te pueden dar la tabarra, madre mía, que estás deseando que se callen y te llamen Florentino Pérez y ya te lo diga. Si tiene algo que decir, sí, que te lo diga. pero ¿sabes lo que pasa? Con este tipo de presión de los aficionados, y que se ha puesto muy de moda, sobre todo a raíz de la eclosión de las redes sociales, esto es algo que o aprendes a manejar desde el primer día o estás perdido. Porque da igual que sea el Madrid de Mourinho, el Valencia de Celades, el Levante de Paco López o el Alavés de Asier Garitano. O sea, hay un grupo de gente X que está deseando agarrar el móvil para soltar lo que sea en las redes, ¿no? Entonces, si tú no eres capaz de discriminar eso y apartar ese ruido de ti, eh, o si yo no hubiese sido capaz de conseguirlo, no estaría en las redes. O sea, yo sigo en las redes porque soy capaz de, cuando acabo un partido, coger el móvil, leer, eres un hijo de puta, por ejemplo, Sí. y me da igual. Pero, O uno o 20, ¿eh? mm, Eso, si no lo sabes manejar, es un problema. Y yo conozco a gente que no es capaz de manejar Axel, eso. por ejemplo, ¿no? Axel lo ha dicho muchas veces, que Sí, por ejemplo, Axel, porque no lo aguantaba. O sea, eso es. O tengo compañeros que se han cerrado su cuenta de Twitter porque eran incapaces de acabar un partido y leer lo que la gente le decía. A mí me da igual, me Mm. resbala. Y te Entonces, resbala, porque claro, tú dices el ejemplo de eso, el que te llame hijo de puta. A mí si alguien me llamara mm, hijo de puta, yo creo que también me resbalaría. Pero claro. si alguien me dijera que hago mal mi trabajo, y si tuviera a 3.000 personas diciendo, tío, haces mal tu trabajo. Hombre, no te lo van a decir además tan educadamente, ¿no? Mm. Ni Sí, puta pero idea de ¿sabes no te entra un punto de... de inseguridad? Probablemente Ya, sí. sí, esa es la palabra. Pero ¿sabes lo que pasa, Guille? Mm, Primero, eh, los periodistas tenemos que aprender, bueno, los periodistas y las personas en general. Uno, que no podemos gustarle a todo el mundo. Gustarle a todo el mundo es imposible. O sea, yo, por ejemplo, consideraba a Carlos Martínez, consideraba y lo considero el mejor narrador de España. Y cuando se abrió una cuenta de Twitter y empecé a leer las cosas que le decían, yo decía, pero toda esta gente ha perdido el juicio o qué está pasando aquí. O sea, le atizaban como si no hubiese un mañana. Hay que apagar el móvil cuando uno No hace una pasa nada. entrevista. Lo siento. ¿Qué es lo que te digo? Carlos Martínez. Sí, que te dicen que haces mal tu trabajo. Pues depende cómo te lo razonen también. Porque no te gusta cómo hago mi trabajo, ¿por qué? Porque no te gusta cómo canto los goles, porque no te gusta mi tono de voz, porque no te gusta cómo inflexiono la voz en este o en otro. Mira, yo en cuestiones estilísticas de la narración, eh, claro que pretendes gustar, pero sabes que no vas a gustar a todo el mundo. A mí me preocupa si alguien me dice que he sido mal profesional. A mí eso es lo que más me preocupa de una narración. ¿Qué es ser mal profesional? Que yo llegue a un partido y no me entere que Cristiano está sancionado por acumulación de amarillas. ¿Qué es ser mal profesional? Que empiece el partido de Leibar, que no esté Mendilibar y que no sepa por qué no está Mendilibar y si está cumpliendo sanción o si se ha puesto malo. Que no sepa que tal jugador. Para mí, eso es lo que me preocupa. Que alguien me diga, oye, has dicho que tal jugador esto y no es esto, es lo otro. ¿Por qué? Porque eso es documentación, eso es preparación, eso es trabajo puramente periodístico. Luego, cuando te pones a relatar, pues oye, va como va. Claro, si yo tuviese una masa crítica de miles y miles de personas, pues probablemente la empresa tomaría la determinación de apartarme, ¿no? Y entonces la autoestima, pues, sufriría, por supuesto. Pero que hay gente a la que no le gusta mi estilo de narración, por supuesto que hay gente que no le gusta. ¿Que hay gente a que le gusta? Pues afortunadamente también, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es esa crítica, que la gente me, no ser un buen profesional, no hacer la aproximación correcta desde un punto de vista periodístico al partido. Oye, y te hace mucho lo de, por ejemplo, mencionas a Carlos Martínez, es que Carlos Martínez es muy del Madrid y muy del Barça, y Sí. además a la vez, Bueno, en el mismo momento y en el mismo partido.
Bueno, Casi todos son muy del Madrid sí. y del Barça, o sea, en el mismo partido. Y además, como Carlos normalmente además siempre o retransmite al Madrid o retransmite al Barça, no, que tampoco para decirlo. Este es muy del Levante, ¿no? Pues no hay nadie Sí. que digan, es que este se le nota que es del Levante. Mm. ¿A ti te mete mucha caña con eso? Con lo de cómo se nota, ¿eh? Cómo se nota que eres de... Bueno, ¿sabes lo que pasa? Yo no narro el Barça y el Madrid y por lo tanto no me acusan de ser del Barça o del Madrid, pero hay gente que te acusa de ser de los otros 18 equipos de la primera división, ¿no? ¿Qué pasa con los demás, no? Claro, entonces haces un Getafe-Valencia, para los del Valencia eres del Getafe, para los del vaya, no sé silenciar mi teléfono. Y para los del Valencia eres del Getafe, ¿no? Entonces, esto ocurre siempre. Pero yo esto lo entiendo porque, y no me importa. ¿Por qué? Porque el telespectador vive el partido en un plano distinto al que lo vivimos nosotros. El telespectador es en ese momento hincha, el telespectador en ese momento es aficionado y tú eres periodista y estás trabajando. Y entonces la manera de acercarse al partido de un aficionado no tiene nada que ver a la manera de acercarse a un partido de un periodista. Y entonces entiendes que desde la pasión el hincha se sienta agraviado con cualquier cosa que digas en contra o criticando o no sacándole el brillo que él quisiera a su equipo, ¿no? Y entonces, pues en ese momento se siente, pues eso, agraviado, enfadado y te hace saber su malestar de esa manera. Pero no puedo ser de 18 equipos. O sea, es A ver, de una lógica tan aplastante que es que es absurdo. oye, ¿tú eres de los que te ves los partidos después? ¿O te ves algunos partidos en los que crees que a lo mejor no has estado del todo brillante? Cuando empecé a narrar sí que me escuchaba más que ahora, porque en ese momento sientes que necesitas mejorar y dar muchos pasos al frente, ¿no? Y entonces ahí sí que me escuchaba mucho. Ahora me escucho menos, me escucho a veces, me escucho cuando, por ejemplo, alguien me dice, yo qué sé, recuerdo en un partido del Leganés que un tipo me acusaba de haber incitado a la violencia por una celebración de un jugador o algo así, ¿no? Y entonces, claro, a mí eso me preocupó, porque no es que te acusen de que si es penalti o no es penalti, que es algo trivial dentro de un partido de fútbol, sino, entonces, pues sí que me lo vi, o yo qué sé, algún partido que por lo que sea no me he sentido bien, o me he sentido bien, lo veo a partes, a trozos, no, pero cada vez me escucho menos, porque la experiencia de escucharte es bastante insoportable. Ya supongo. Esto es... La acumulación de experiencias, ¿no? De escuchar a uno. Bueno, y tampoco es por acumulación, es que verse a uno mismo, escucharse a uno mismo, no te reconoces la voz, no te gustas. O sea, yo no me gusto. Yo acabo un partido y lo veo y no me gusto lo que he hecho y acabo un partido y lo veo y pienso que aquí lo podría haber hecho distinto en todos los segundos del partido, ¿no? Y entonces casi es como martirizarte, ¿no? Y no puedes. Pero bueno, es sano escucharse, ¿eh? Es la mejor manera de mejorar. Volviendo un poquito otra vez a la idea del principio, de ese Mm. comentarista de Oliver y Benji, el comentarista como narrador, ¿no? Como el narrador de una novela, el narrador de cualquier cosa, el que da sentido a lo que estás viendo, ¿no? Porque hay gente que entiende mucho, gente que entiende menos, incluso los que creemos que entendemos mucho, probablemente no entendamos nada. O sea, porque nos falta información y porque nos falta tiempo y tranquilidad y nos falta de todo. Y tenemos muchos hijos, así que no podemos. Pero el que le delegamos ese punto de, oye, estas son imágenes tal, de este juego, yo me sé las reglas de este juego, sé con quién voy, pero la narración, el sentido, la coherencia del partido, dámela tú. ¿Te ha pasado alguna vez que revisitando, viendo otra vez algunos de los partidos, tú has dicho, ostras, o sea, la narración lo que yo estaba contando del partido no se parece en nada a lo que estoy viendo ahora mismo? Yo estaba convencido que estaba contando una cosa que tenía sentido, porque el partido iba así, lo estaba comentando así, porque yo lo estaba viendo así, y luego lo vuelvo a ver y digo, ostras, ¿no? Sí, eso pasa siempre. A la que visitas un partido, aunque sea dos o tres semanas después, siempre crees que estás desenfocado, porque la fuerza del directo es la fuerza del directo. O sea, cuando desaparece el ahora, todo parece
demasiado alto, todo parece demasiado histriónico, todo parece demasiado intenso, ¿no? Pero es la intensidad, el tono, es el volumen que te impulsa a poner el directo. Luego, cuando lo ves después, cuando ya sabes lo que ha pasado, todo te parece muy exagerado. Pero en ese momento, por eso te decía antes que lo de revisitar los partidos es difícil y que revisitar los partidos te hace pensar esto mal, esto mal, esto mal, esto mal, esto mal. ¿Por qué? Porque ya sabes lo que pasó y entonces todo te parece que está... Pero es por el fuera de foco que te da el después, ¿no? Oye, y al revés, el decir, oye, que lo he bordado. O sea, que tú salgas del partido y decir, ¿qué retransmisión? O sea, no, eso sí. y luego incluso te lo vuelvas a poner y decir, es que sí, es que, o sea, lo he bordado. Eso sí Era que un Eibar Leganés, con todo el cariño hacia el Eibar y el Leganés, pero sí. decir, bordado, Miguel Ángel, tío, muy bien. Pasa pocas veces que salgas del locutorio y que digas, oye, este partido, bien. Además, es una pregunta que me hago siempre cuando cierro el micrófono y acaba un encuentro, ¿no? ¿Lo hemos contado bien o no lo hemos contado bien? Pues sí, no, mal, regular y tal, ¿no? Pues algún partido sí que me ha pasado. Pues yo recuerdo el Tottenham City de la temporada pasada de la Champions. Creo que cuando terminé de narrar aquel partido con Axel tenía la sensación de felicidad plena y luego cuando llegué a casa lo estaban reponiendo y lo volví a ver y dije... Pues sí, pues ha estado muy bien, hemos estado bien en los momentos que teníamos que estar bien, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el Valencia-Getafe, que es además un partido que me recuerdan continuamente los hinchas del Valencia, cuando acabamos el partido, que fue un partido muy difícil de narrar, con Miquel Soler y con Cristina Bea, dije, este partido, a pesar de lo difícil que ha sido, lo hemos contado bien. Pero bueno, tampoco tengo una lista demasiado extensa de... Sí que es cierto que con el paso de los años, la mayoría de partidos los acabas de narrar y sabes si has alcanzado el nivel mínimo exigible de calidad o no. Y eso pasa con la mayoría de partidos, ¿no? Pero salir del locutorio, salir de la cabina de retransmisión con la idea de esto ha sido un 10, muy poquitas veces. Muy poquitas veces. Te voy a hacer una última pregunta que tiene que ver, uno de los grandes descubrimientos que he tenido yo durante esta cuarentena, y alguien me dirá, joder, pues sí que has llegado tarde, pero yo soy así, llego tarde. Bueno, lo importante es llegar. Sí, bueno, y efectivamente, tantos sitios a los que no llegamos. Es Ibai Llanos. Hombre. Veo que os habéis hecho muy amigos, ¿no? Comentando partidos de... Bueno, muy amigos, entiéndeme. Sí, sí. Para mí es un descubrimiento, no conocía a Ibai. Y me parece un tío que lo ves y dices, le va a ir bien. No sé, obviamente le va muy bien ya, ¿no? Le va muy bien. 4 años, 24, 25, no sé cuántos tiene. Pero que para nosotros, pues es un crío, o sea, podría ser nuestro hijo. Pero vamos, que con lo que siempre lo ves con esa distancia, ¿no? Y dices, ostras, que... Y me hizo gracia eso que estuviera comentando partidos contigo de eSports, tal. La doble pregunta. Primero, eSports, ¿cómo es comentar eSports? Y luego, consideraciones que tengas de trabajar con Ibai. A ver, de entrada, los eSports, yo debo decir que solo narro FIFA. O sea, hay multitud de videojuegos que también se narran o se castean, que es el verbo que emplean los narradores de videojuegos, y yo no los toco porque no sé jugar. Pero el narrar FIFA es una experiencia extraordinaria. Cansada, pero muy gratificante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todo eso que te contaba antes de ceñirte al partido, ceñirte a los hechos, contar prácticamente siempre solo lo que pasa porque la audiencia objetiva de ese partido solo quiere eso, con los eSports salta por los aires. Claro que tienes que contar la partida, pero si se te va la pinza y cuentas lo que sea, no pasa nada. Al contrario, la gente agradece un tono más desenfadado, un tono... Bueno, la gente te permite ser más tú. Y eso, cuando llevas tantas horas de vuelo siendo una persona rigurosa, todo lo objetiva posible, honesta, etcétera, etcétera, pues cuando afrontas una partida de eSports que te puedes quitar pues todos esos corsés, lo agradeces. Luego es muy distinto en cuanto al tono y en cuanto al ritmo, porque una partida de eSports, una partida de FIFA es todo el rato es situación algo similar o a un contraataque o a una situación de pregol.
¿no? Siempre es arriba, 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 mucho volumen, mucho ritmo, porque siempre da la sensación que está a punto de pasar algo, ¿no? Se acerca más a un partido de baloncesto que a un partido de fútbol. Yo narré durante muchos años baloncesto y narrar una partida de FIFA se asemeja mucho más a narrar un partido de baloncesto que a narrar un partido de fútbol. A mí me encanta, yo me lo paso muy bien y a la gente de la LVP y a la gente de EA les gusta cómo lo hago y lo sigo haciendo y mientras pueda lo seguiré haciendo. Y sobre Ibai, la verdad es que yo me lo paso muy bien con él, porque es un tío que sabe lo que hace, es un tío que tiene talento natural, no es alguien que, por ejemplo, yo no tengo talento natural, yo he trabajado mucho para narrar como narro ahora. Bien, mal, regular, eso ya la gente tendrá su opinión al respecto, ¿no? Pero Ibai es un tío que trabaja mucho, evidentemente, pero que sobre todo tiene el talento natural de contar las cosas, incluso las cosas más insignificantes, con la capacidad de hacerlo interesante, atraparte y ser simpático, ¿no? Tiene ese gracejo natural que tienen algunos, pero no porque sea simpático, jiji, jaja, no porque sea Millán Salcedo, ¿no? Tú y yo que somos de esa De generación, esa pues generación, a muchos nos eso ha es. pillado la referencia. Eso es. Pues yo no sé si a ti te gusta mucho, poco o nada Martes y 13, ¿no? Bueno, Pero a Millán, yo crecí en el fenómeno fan de Martes y bueno, pues, nunca tuve la posibilidad de planteármelo. O sea, por supuesto me entregué al fenómeno. pues ¿qué nos pasaba con Millán? Millán lo veías en la tele y ya la sonrisa se te colocaba, ¿no? Pues con Ibai pasa un poco lo mismo. Y es un tío que está abriendo camino en un mundo que está por explorar por completo, porque ahora mismo los eSports son una jungla y lo que hace el de Twitch es una jungla nueva en España. Y yo le respeto, él me respeta, nos llevamos bien, creo que congeniamos bien cuando trabajamos. Lo que pasa es que él está a un nivel, a mí me saca ya 30 cuerpos, es increíble donde está ya Ibai. Bueno, Miguel Ángel, pues lo vamos a dejar aquí la charla. Porque quieres, yo Yo creo que ha podría sido estar una hora más. muy interesante para saber, igual en un momento dado, no descartes que te pida una hora más para Bueno, cuando quieras. en el futuro, porque siempre es un placer hablar contigo, pero vamos, yo creo que ha estado muy bien para poder saber, porque ves que me interesaba mucho eso, siempre hablamos de un equipo, el otro equipo y el árbitro, ¿no? Como el gran mediador. Y bueno, el árbitro es un mediador, sí, obviamente, del juego, de las reglas, tal cual, pero como experiencia, yo por lo menos, yo no recuerdo que cuando hablamos de árbitros, bueno, nuestra generación, también es verdad que hay generaciones, ¿no? Pero, ostras, yo me acuerdo de Guruceta y yo creo que ni siquiera le Hombre. vi. O sea, yo me acuerdo de Sí, Guruceta sí. porque se murió, ¿no? Yo creo que era el punto de tal. Entonces, más allá de Guruceta, es decir, realmente, sí, supongo que sé que existía Gracia Redondo, Díaz Vega, o Urió Velázquez, ¿no? Pero o sea, te estoy hablando de gente que no, Ramón Marcos, de gente que de los 80, ¿no? De principios de los 90, tal. Pero yo lo Y que cambio el mundo recuerdo, arbitral también, ¿eh? recuerdo de los partidos, recuerdo los comentaristas. O sea, el que realmente ha mediado, en mi experiencia, no es el árbitro. ¿No? Es decir, hombre, me puedo cabrear mucho con esta decisión o con este partido, depende de qué equipo seas, ¿no? Pero que te ha marcado, o sea, ahora recientemente con la muerte de Michael Robinson. O sea, lo que ha pasado con la muerte de Michael Robinson, aparte de ser una tragedia para la profesión y, por supuesto, para su familia, obviamente, eso no nos falta ni decirlo. Pero a la vez, esa reacción hacia la muerte de Michael Robinson, esa muestra de cariño universal, es decir, todos los medios abriendo con Michael Robinson, todas las redes volcadas con Michael Robinson, ese punto de decir, tío, nos has cambiado la vida. O sea, mi vida no tiene sentido sin Michael Robinson. O sea, todos nos sentíamos huérfanos porque nuestra vida no tenía sentido sin Michael Robinson. No eran los mismos partidos, no eran las mismas experiencias. ¿Siguen los mismos resultados? Siguen los mismos resultados. No nos ha cambiado nadie. Pero de repente notas ahí que te falta algo, que es el comentarista. Es que sabes lo que pasa, por ejemplo, lo que nos ocurría a nosotros de pequeños es que los narradores eran o han sido para nosotros los héroes modernos, porque ellos nos traían las cosas que no veíamos. Las experiencias de nuestros equipos pasaban por el filtro de su voz. Los títulos que hayan ganado o hayan perdido nuestros equipos nos lo contaban ellos cuando no lo podíamos ver. O sea, para nosotros eran dioses casi. Y en el caso de los comentaristas de televisión, en el caso de Michael, que ya sí que han sido cosas que hemos visto, es que
hay un montón de recuerdos que están cosidos a su voz, a su imagen, a sus comentarios, a sus vídeos, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final, cuando desaparece eso, pues te quedas un poco perdido, ¿no? Como cuando muere un cantante o cuando muere un actor, ¿no? Que ha hecho muchas cosas, está su música ahí, ¿no? Pero ya se pierde la posibilidad de una nueva canción, la posibilidad de una nueva actuación, la posibilidad de un nuevo comentario ingenioso en un partido. Eso ya no existe más y entonces te quedas un poco perdido. Bueno, Miguel Ángel, pues ya te digo, te lanzo el guante para en otro momento, cuando ya pase Cuando el quieras. verano, tranquilamente, pues tener una charla, la red tendida sobre cualquier otro aspecto del fútbol que nos encanta o del baloncesto, porque ya que has dicho que has comentado baloncesto durante mucho tiempo, pues podemos entrar por ahí. Muchísimas gracias por estar aquí y Gracias a ti. nos vemos pronto. Hasta Un luego. placer.